entrada con el resumen de la semana para las personas que no pudieron ver y bueno, como seguramente escucharon, hubo pugnas internas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al final de cuentas el miércoles destituyeron al presidente del tribunal. Y bueno, esto es evidente o evidenciaron todavía más la urgencia de una reforma constitucional en materia electoral, que es algo que ha estado promoviendo el presidente para este segundo trienio. Entonces esto digamos que todavía pone el foco más para que nos apuremos en ese que es una de sus tres reformas constitucionales que quiere lanzar para esta segunda mitad de su sexenio. También vimos que el miércoles abrió el registro para la pensión universal para adultos mayores. Entonces, recuerden que ahora, en vez de 68 años, es universal para todos los adultos mayores de 65 años o más. Entonces, les pido que esto lo difundan con sus familiares, conocidos que tengan más de 65 años. Mi papá, de hecho, ya va a cumplir 65 años este mes, entonces ya le va a tocar. Y para registrarse, ustedes pueden entrar a la página de bienestar.gov.mx y ahí registrar sus datos para que puedan acceder a este que es un derecho. Recuerden que es un derecho constitucional. También pueden, si la persona adulta mayor a la que quieren inscribir prefiere por internet, puede llamar a la línea de bienestar, que es el 800-639-4264. Es 800-639-4264. Entonces, no se les olvide que esta semana ya abrió y que para que las personas adultas mayores se puedan registrar y obtener su apoyo, porque es un derecho constitucional. Y otra de las noticias importantes que estuvo rondando la semana fue que, el gobierno federal anunció que se iban a liberar los presos que hayan sufrido tortura, los presos de delitos que no hayan implicado violencia de mayores de 75 años y los presos que no tengan delitos graves con enfermedades crónicas mayores de 65 años. Esto es un paso muy importante para, uno, liberar espacio en las cárceles, porque hay muchas cárceles que están saturadas de personas que claramente no son un peligro para la sociedad, y personas que además fueron víctimas de violaciones de derechos humanos como tortura. Recordar aquí a la gente amable que nos ve que el periodo de Calderón hubo muchísima tortura para sacar confesiones, y esto, bueno, es una violación de los derechos humanos en cualquier lado del mundo, es parte de tratados internacionales. Y la noticia importante aquí es que la jefa de gobierno y otros gobernadores y futuros gobernadores se sumaron a esta propuesta a nivel estatal. Entonces, aquí recordar a la gente, esto es muy importante porque la mayoría de los presos con estas características están en cárceles estatales, no federales. Entonces, esto va a implicar que podamos liberar a mucha gente que no representa un peligro para la sociedad, y que mucha de ella está ahí de manera injusta, ¿no? Y bueno, por último, antes de enlazarnos con el secretario, seguramente se enteraron del tema del gas bienestar. En la semana, el gobierno federal anunció que está cumpliendo su palabra, porque si ustedes recuerdan, el precio del gas subió muchísimo, las tarifas domésticas subieron muchísimo. Y esto fue mucho más que la inflación. Y esto era una de las promesas de campaña del presidente. Entonces, para poderla cumplir, el gobierno federal hizo un plan para ponerle un precio máximo a las empresas de gas de LP, y las que no cumplieran, pues se les quita el permiso y el gobierno garantiza el abasto mediante Pemex, el abasto de gas. Entonces, de esta manera, hace que las empresas no puedan estar cobrando tanto dinero a los consumidores, a las familias, por gas que en realidad tendría que costar mucho menos. Y acá les traigo algunos datos. En los 33 meses que lleva el gobierno, las tarifas de alto consumo subieron 9.1%, cifra que es menor a la inflación acumulada. La inflación acumulada es de 11.4%, y las de consumo bajo apenas subieron 9.6%. Entonces, bueno, esto es un esfuerzo de varias instituciones. La Guardia Nacional va a estar garantizando la seguridad a los despachadores.
pero también se trabajó con el gobierno de la Ciudad de México porque empezamos acá y bueno, Pemex es quien va a garantizar el abasto. Entonces fue un poco lo que pasó con el huachicoleo, si lo recuerdan al inicio del sexenio, es un poco la misma estrategia, pero para garantizar que los gaseros no abusen, ¿no? Y bueno, este es el resumen de volada de lo que pasó, las noticias más importantes de la semana. Y ahora pasamos a nuestra primera entrevista que me da